Mi padre fue un hombre que se forjó en la calle, él fue un niño de la calle. Esto a raíz de que se vino de Mazatlán, siendo muy pequeño, tenía 6 años mi viejo cuando se vino de Mazatlán, no buscando a su hermana, él. Y mi papá pensaba que la Ciudad de México pues era como Mazatlán, que era su lugar de origen, ¿no? Entonces se vino a la Ciudad de México a buscarla. Y aquí, A los 6 a los años. 6 años, pero en una reunión llega mi papá, ella lleva a su amiga, mi papá se enamora literalmente de mamá y comienza a cortejarla, ¿no? Esa es la verdad. Había una frase de mi mamá que para mí siempre fue muy importante: solución o mitote, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres solucionar los problemas o quieres hacer mitote? Entonces ellos formaron un matrimonio tan equilibrado en ese sentido que a nosotros nos dio la posibilidad de elegir quiénes quisimos ser y cómo quisimos ser. Recuerdo mucho cuando me trató de enseñar a andar bicicleta. Yo te quiero decir algo aquí entre nos. Yo no sé andar en bicicleta. O ¿En sea, serio? nunca aprendí a andar en ¿Cómo? bicicleta. Mi madre siempre fue una persona que daba con el ejemplo, muy tranquila, expresaba sus puntos de vista. Y en realidad te voy a decir una cosa. Yo estoy convencido de que mi madre era el gran equilibrio de todo ello. O sea, mi mamá bastaba con que se nos quedara viendo para que nos quedáramos callados. Mi padre durante años trabajó en Radio Centro y era un hombre al cual le entregaban la nómina de Radio Centro. O sea, él, le daban el dinero para depositárselo a todos los trabajadores. Me quedó claro que había que ser una persona honesta, o sea, y que había que ser una persona echada para adelante. ¿Y cómo eras como estudiante? ¿Cómo decides tu No, carrera y qué estudiar? olvídalo. Mira, te lo voy a poner así. Te decía que era un Bart Simpson, ¿no? Simplemente agarramos una bomba de humo y esa bomba de humo se la aventamos al taxi que tenía el maestro de francés. Él Wow. trabajaba de taxista y de maestro, pero nunca pensamos que se iba a meter. Tenía la ventana abajo. Entonces Ay, cayó no. abajo y se empezó a salir el humo Ay, por no todos puede lados. ser. Y pues el maestro de francés no aguantó, ¿no? Entonces nos reportó. Yo era hiperactivo, soy hiperactivo. O sea, soy una persona que ahora lo definiríamos como déficit De de atención. atención, ¿sí? Incluso yo fui de los primeros chavillos que llevaron a la clínica de la conducta que está ahí en Polanco Dios para tener un santo. tratamiento. No, yo empecé a admirar mucho a José Ramón Fernández. Él conducía en Televisión Azteca, es un decano del periodismo deportivo. Y decidí estudiar algo que pudiera acercarme a esa actividad. Y yo me inclino a estudiar ciencias políticas por esa afición hacia José Ramón Fernández. Entonces hablo con mi padre y mi padre me dice, sí, con todo gusto, te vas a ir. Nada más que ya te hice una cita, era lunes, te hice una cita para el miércoles con Carlos Aguirre. Entonces ya me Mm. habían conseguido trabajo. Yo por eso, Ya te habían hecho la sí, gestión y todo por eso y eso te tú digo ni que fui siquiera estabas producto del enterado. aspiracionismo neoliberal, Wow. porque llegué y yo no tenía ni idea. O sea, me dijeron, te presentas tal día. ¿Qué edad tenías? 20 años, 21 años. Posteriormente me ponían a ser coordinador de mesa, es decir, que eras jefe de información de una mesa, no esporádicamente cuando faltaba la persona encargada, y de ahí doy el brinco a la conducción. Todo esto en la madrugada. Déjame decirte que yo trabajé 12 años en la madrugada. O sea, cuando aparece Julio en el radar, Julio, al menos en lo personal, no sé el resto de mis compañeros, pero en lo personal, comienza a enseñarme a ver y a hacer periodismo, a tratar de hacer periodismo, a tratar de hacer las cosas diferente. No solamente leer un prompter, no solamente leer un guión, sino profundizar en tus comentarios. ¿Cómo es que sales de la octava y por qué después de tanto tiempo de estar en el Grupo Radio Centro, por qué salir? Y, y entonces cuando yo dije, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Yo en ese momento determino retirarme del periodismo. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otro capítulo de Referentes y adivinen con quién. Bueno, pues ya lo vieron. Y fue alguien que ustedes me pidieron mucho. Entonces, pues como nos gusta mucho complacerlos y quererlos y amarlos, pues les traemos aquí a Jesús Escobar Tobar. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué Bienvenido a dices? Referentes. No, hombre, por favor, un honor para mí de verdad que me hayas invitado y que me des la oportunidad de platicar con tu audiencia. No, pues también ya es Muchas tuya gracias. también. Muchas gracias, Jesús. Y pues bueno, empecemos con esta esencia que tenemos en Referentes de saber
primero, ¿cómo fue que te formaste? ¿Cómo fue que realmente pues empezaste a crecer y hacer lo que ahora eres? Pero empecemos para platicar eso, pues por la infancia. ¿Cómo era la infancia de Jesús Escobar? Cuéntanos. Mira, yo provengo de una familia normal, digámoslo así. Se podría considerar clase media baja, esa es la realidad de las cosas. Pero me tocó una época muy hermosa, o sea, yo tuve una infancia muy, muy feliz, con dos padres que siempre se preocuparon porque nosotros tuviéramos lo que necesitábamos para seguir adelante. No teníamos lujos, no teníamos una situación preponderante ni mucho menos, pero nunca nos hizo falta nada. Poquito, pero siempre había, esa es la verdad. Porque mis papás eran dos personas sumamente trabajadoras. Mi padre fue un hombre que se forjó en la calle, él fue un niño de la calle. Esto a raíz de que se vino de Mazatlán, siendo muy pequeño, tenía 6 años mi viejo cuando se vino de Mazatlán, no buscando a su hermana. Él, pues viviendo en Mazatlán, no, al morir mi abuelo, bueno, sí, mi abuelo, su padre, que al cual lo asesinaron los narcos, por cierto, allá en Sinaloa, siendo el general. Mi bisabuela se queda en su cuidado, de él y de sus hermanos, pero fallece también mi bisabuela y los que serían mis tíos, pues comienzan a tratarlos mal, ¿no? Al ser ellos ya no tener padres, ni mucho menos, pues mis tíos no les tenían los cuidados necesarios y era una actitud muy enérgica en contra de ellos. Mi padre tenía una hermana que se llamaba Aide, que por cierto así le pusieron a mi hermana mayor, y se casó con un militar y se vino a la Ciudad de México. Y mi papá pensaba que la Ciudad de México pues era como Mazatlán, que era su lugar de origen, ¿no? Entonces se vino a la Ciudad de México a buscarla. Y aquí, ¿A los 6 años? a los 6 años, imagínate. O sea, se Tan trepó, chiquito. sí, agarró, se trepó, se vino. Y obviamente pues aquí no conocía a nadie. Entonces, pues cuando él se topa con esa realidad, ¿no? Primero se vino con su hermano, o sea, vinieron los dos. Buscaron y por la fortuna de Dios dieron con una calle en donde estaba una de las tías que vivía precisamente aquí. Ella los recibe, pero le habla a mis tíos allá en Mazatlán y vienen por ellos otra vez. Pero Sí. mi padre, como no quería vivir con ellos, se escapa. Él se Híjole, escapa y comienza a vivir a la calle, desde sus 6 hasta sus 11 años de edad. santo Dios. Efectivamente, hasta Sí. que conoce a quienes serían mi familia paterna, ¿no? Que es mi tío, o sea, él conoce a mi tío, que en paz descanse ya. Él vivía en Estados Unidos por cierto muchos años, y se conocen en un mercado y se ponen a jugar. Y al término del juego, mi tío Antonio le dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy, ¿no? Y mi padre le dice, ¿a dónde está tu casa? Y mi padre lo que le dice es, no, pues yo no tengo casa, ¿no? Entonces dice, ¿cómo no vas a tener casa? Dice, no, pues no tengo, ¿no? Y le dice, no, pues vente, vamos a mi casa. Entonces lo lleva a vivir con la que siempre reconocí como mi abuela, que era una maestra y que vendía parte de todo caldos. Ella tenía su restaurancito ahí más o menos, fondita. Y ella le pregunta a mi padre que pues dónde dormía y él obviamente le dice pues en ningún lugar, aquí en el mercado, en las calles. Y ella lo toma, ella se queda con él y él se vuelve uno más de sus hijos. Y ahí es cuando realmente se forja la familia paterna que yo conozco, Wow, ¿no? qué Que historia. son los Sánchez Márquez, por cierto. No, los Márquez Sánchez, porque Sánchez Márquez es Hugo Sánchez. No, los Márquez Sánchez, que es para mí la familia de mi padre. Entonces mi papá siempre fue un hombre de la calle, eso él se crió en la calle, fue una persona que conoció la rudeza de la calle, incluso muy niño, y posteriormente también ya como adulto viajó por todos lados, era una persona demasiado, demasiado rebelde, esa es la verdad de las cosas, no le gustaba estar bajo ciertas normas, entonces él conoció todo el país, trabajó de mil cosas, parecía una versión de Cantinflas en pocas palabras, y mi madre, en contraparte, era una mujer, vamos a llamarlo así, era una niña fresa, esa es la verdad, de familia, este, que la cual, por supuesto, pues tenía, a ella le gustaba, por decirte algo, le encantaba la música del rock and roll, le gustaba Angélica María, y a mi padre le gustaba la banda sinaloense, así de diferentes eran. Pero se Sí. conocen ellos dos en ese entorno en cual económicamente las dos familias tenían obviamente sus dificultades, se casan, ¿no? Pero ¿cómo se conocen? Se conocen muy particular, porque mi padre, bueno, la familia de mi padre, mis parientes vivían en la colonia de San Rafael, en la vieja colonia de San Rafael, y ahí vive todavía, gracias a Dios, una tía mía, que era muy amiga de mi mamá y que conocía a mi papá. Entonces ella de una u otra manera funge como el contacto entre ellos dos en una fiesta. La chaperona. La chaperona, en una reunión llega mi papá, ella lleva a su amiga, mi papá se enamora literalmente de mamá
y comienza a cortejarla, ¿no? Esa es la verdad. Como él siempre me contó, no fue nada fácil, nada sencilla, porque mamá, pues obviamente se daba su paquete, y porque aparte, pues mamá siempre decía, ¿no? Pues para que le cueste trabajo, aunque ella siempre dijo que desde un principio le gustó, porque era norteño, no era sinaloense, como a ella le gustaban altos, bigotones, de voz fuerte, y muy particular porque ellos dos incluso, cuando comienzan a tener su noviazgo, digámosle así, pues mi abuelo, que en paz descanse, el padre de mi madre, era un hombre de un carácter muy fuerte, extremadamente fuerte. Y él, pues no quería obviamente que su hija anduviera con ese vago, ¿no? Por decirlo de alguna Ese manera, bigotón. con ese bigotón, ¿no? Entonces fue toda una relación, yo siempre definí esa relación como algo tan imperfecto que se volvió perfecto, porque en realidad, pues no tenía ningún punto de unión. Y eso para nosotros, para mis hermanos y yo, fue muy importante. ¿Por qué te contaba incluso ese contexto? Porque mi padre siempre era más enérgico con nosotros. Él era la figura fuerte, el protector, su misma personalidad así lo hacía. O sea, él llegaba a cualquier lado y era don Jesús. O sea, así de sencillo. No necesitaba hacer ningún tipo de estridencia ni nada para que la gente, por su pura imagen, lo respetara. Se imponía. Se imponía, era un hombre que imponía mucho, esa es la verdad. Y mi madre siempre fue la consoladora, la que te escuchaba, la que hablaba contigo, la prudente, ¿no? Y entonces lograron un equilibrio en muchos sentidos, porque hasta la parte educativa era muy importante. Mi padre no tenía filtro, él era un hombre que hablaba fuerte, hablaba con groserías, decía esto, decía el otro, gritaba mucho, ¿no? En sus discusiones, y mi madre era total tranquilidad, o sea, total tranquilidad. Entonces era un equilibrio que a nosotros nos ayudó a aprender muchas cosas de cómo era la vida realmente. Había una frase de mi mamá que para mí siempre fue muy importante. Solución o mitote, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres solucionar los problemas o quieres hacer mitote? Entonces ellos formaron un matrimonio tan equilibrado en ese sentido que a nosotros nos dio la posibilidad de elegir quiénes quisimos ser y cómo quisimos ser. Mis hermanos, por ejemplo, se parecen mucho más a mi padre en su forma de hacer, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar. Yo siempre fui más apegado a mi mamá en muchos sentidos, particularmente por esa forma de ser que teníamos. Y mucho también, claro, por esa relación que de repente tienes entre el padre y el hombre mayor, porque yo soy el sándwich, digámoslo así, primero es mi hermana, luego vengo yo, luego mi hermano menor, pero al ser el primer varón, pues siempre tienes como que esa relación muy bella. Yo, la verdad, las cosas que a mí nunca me hizo falta padre, y eso es algo que lo digo con muchísimo orgullo, porque siempre estuvo ahí en todos los sentidos, pero llega un momento en el cual él con su carácter tan fuerte y uno con problemas de autoridad, pues obviamente chocábamos, ¿no? Recuerdo mucho cuando me trató de enseñar a andar bicicleta. Yo te quiero decir algo, aquí entre nos, Sí. yo no sé andar en bicicleta. O ¿En sea, serio? nunca aprendí a ¿Cómo? andar en bicicleta y todo fue por culpa de él. Dijiste no. Lo que pasa es que él te enseñaba, como antes, que si Ajá. bajabas de los pies, te daban un manazo. Entonces a mí cuando bajé el pie y me dio un manazo, me enojé y aventé la bicicleta. Entonces agarró y me dijo, nunca más te vuelvo a enseñar. Y dije, nunca más te vuelvo a pedir que me enseñes. Y nunca me enseñó y yo nunca aprendí. Y lo mismo pasó para manejarte. Quiero decir que yo no sé manejar. Tampoco. Yo no tengo ni idea. Qué O sea, yo sorpresa. agarro un volante y nos vamos a morir todos. Esa es Bueno, la entonces no verdad. se suban al coche Por eso yo pido Jesús. taxis. Exactamente. Nunca se suban conmigo en un coche. Si me ven en un volante, no se suban. Y fue lo mismo. Cuando él trató de enseñarme, pues él no era muy ducho enseñando, porque él así era su personalidad. Entonces yo no acepté, entonces nunca me enseñó, así de simple. Y mi madre siempre fue muy tolerante. Mi madre siempre fue una persona que daba con el ejemplo, muy tranquila, expresaba sus puntos de vista. Y en realidad te voy a decir una cosa, yo estoy convencido de que mi madre era el gran equilibrio de todo ello. O sea, mi mamá bastaba con que se nos quedara viendo para que nos quedáramos callados. La autoridad. Que levantara la ceja para que nos quedáramos callados. Entonces, todo eso nos dio una familia unida, una familia con principios, una familia con valores. Y me refiero al tema de los valores, te decía hace un momento, no en el tema del conservadurismo o no en el tema de la moralina, sino en el hecho de enfrentar los problemas, asumir tus responsabilidades, entender que te vas a equivocar y que por lo mismo debes de recoger tus pedazos muchas veces y seguir adelante, nunca olvidarte de quién eres, nunca olvidarte de dónde vienes,
Esos son valores que ellos nos dieron, que fue muy importante para ellos que nosotros los entendiéramos, ¿no? Y sobre todo uno que para mí siempre ha sido determinante, muy, muy importante en muchos sentidos, es la autocrítica. O sea, mi padre siempre decía, tienes que ser congruente contigo mismo, pero todo mundo es falible, todo mundo cometemos errores, todo mundo llegamos a un punto en donde podemos equivocarnos, todo mundo somos vulnerables a la soberbia, vulnerables a la vanidad, y llegas a cometer errores. Pero, ¿qué pasa después de eso? Y es ahí donde te acuerdas de los consejos que te decían y que te mencionan, todo es cíclico, todo pasa y tienes que seguir adelante, pero nunca debes de olvidar quién eres. Y sobre todo, asumir tu responsabilidad de lo que has hecho, cómo lo has hecho y aprender de lo que has hecho. Esos son los puntos que yo recuerdo mucho de ellos dos, ¿no? Que incluso sin ser ellos eruditos ni personas que tuvieran una sapiencia verbal, eran personas que con su puro ejemplo te lo demostraban. Mi padre durante años trabajó en Radio Centro y era un hombre al cual le entregaban la nómina de Radio Centro. O sea, él le daban el dinero para depositárselo a todos los trabajadores. Imagínate una empresa tan grande. ¿Qué puesto tenía? Él era el chofer. Okay. Él empezó muy, muy particular porque a él primero lo pusieron de jefe de intendencia, algo por el estilo, de mantenimiento, pero era un caos. O sea, lamentablemente cometió errores, lo despidieron de ahí y después la vida quiso que llegara con el licenciado Carlos Aguirre, bueno, el licenciado Rafael Aguirre primero y después el licenciado Carlos Aguirre, dueños de Radio Centro, y él se convirtió en su asistente en realidad y fue su chofer de Carlos Aguirre muchos años, de Rafael Aguirre muchos años, y pues ellos eran Carlos director general de Radio Centro, Rafael director de Radio Centro. Entonces de repente le tenían tanta confianza y confiaban tanto en su honestidad, ¿no? Que le entregaban el dinero así y él iba y lo depositaba sin ningún inconveniente. Y en el caso de mi madre, era tan respetada mamá en su salón de belleza, tuvo un salón de belleza que duró 55 años en una sola zona, en una zona como la Condesa, en donde todos los días abren salones de belleza, en donde todos los días está llegando gente nueva. Y ella duró 55 años trabajando de una manera muy honesta, trabajando de una manera constante, nunca se achicaba, o sea, podían abrirle un salón enfrente y ella seguía trabajando con las mismas ganas y la misma fuerza y el mismo amor por lo que hacía. Entonces a mí me quedó claro que había que ser una persona honesta, o sea, y que había que ser una persona echada para adelante. Mi mamá, yo le decía que se había robado la frase de Luis Echeverría, de arriba y adelante, ¿no? Pero la que la había dignificado, porque en realidad ella pensaba así. Ella decía arriba y adelante, o sea, tienes que seguir adelante, esté la situación como esté. Entonces, yo te podría concluir en ese sentido, con todo esto que te comparto, que para mí mi infancia fue una infancia muy bella, a raíz precisamente del ejemplo de ellos dos, del ejemplo palpable que te lo daban en sus pláticas, en sus actitudes, en su comportamiento, y que a mí me permitió crecer, ¿no? Con una brújula muy clara de cómo tenía que hacer las cosas en un momento dado y de entender lo más importante, que nadie es perfecto. Y tan no eres perfecto que te vas a equivocar seguramente y que vas a tener que aprender a resolver lo que hiciste. Entonces, con ese tipo de cosas como fuimos creciendo, ¿no? Sí, ¿y cómo eras como estudiante? ¿Cómo decides tu carrera y qué estudiar? Olvídalo. Mira, te lo voy a poner así. Te decía que era un Bart Simpson, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. en la secundaria, el maestro, ya no me acuerdo quién fue, creo que fue el maestro de francés, mandó llamar a mi mamá. Y la mandó llamar porque tu servidor no hice ningún atentado, ni mucho menos. Simplemente agarramos una bomba de humo con otro compañero, ¿no? Que no sé por dónde anda Javier Castolo, pero le mando un fuerte abrazo. Y esa bomba de humo se la aventamos al taxi que tenía el maestro de francés. Él trabajaba de taxista y de maestro, pero nunca pensamos que se iba a meter. Tenía la ventana abajo. Entonces Ay, cayó no. abajo y se empezó a salir el humo por No todos puede lados. ser. Y pues el maestro de francés no aguantó, ¿no? Entonces nos reportó. No aguantó. Sí, no aguantó la broma. No le pasó nada al coche, nada más el humo. Nada más. Pero, pues obviamente, no, y de esas hice varias. Entonces el maestro llama a mi mamá. Yo no sé quién corrió la voz, Chismosos. pero estaban todos los maestros de la secundaria. Se salieron de sus clases. O sea, Ay, caray. estaban los 12 maestros, porque teníamos 12 materias,
haciendo cola para reportarme con mamá. Le empezaron a contar todo mamá que sí, Santo Dios. había echado agua al tinaco, bueno, como polvo de gelatina, iba a salir el agua toda roja, que sí le habíamos puesto unos cohetes al portero, que sí habíamos atornillado mal. Bueno, me acuerdo que el maestro de taller me reportó porque teníamos una práctica que eran las lámparas, ¿no? Que fabricabas una lámpara, pues nosotros fabricamos nuestra lámpara, para el momento que la conectamos, ¡pum!, reventó toda la conexión. Entonces ya estaba quemando también el taller. No, yo fui un O sea que desastre aprovecharon esa construyente. vez los maestros y dijeron, a ver, esto he hecho este Todo, chamaco. todo. Yo nada más veía a mi pobre madre con una cara de, ok, muy bien, y apretándome cada vez más la mano, ¿no? Y su sanción fue muy simple. Su sanción fue, no te voy a hablar hasta que mejores, hasta que te aprendas a comportar, en pocas Hijo, palabras, hasta que cambies tu actitud porque estás demasiado grosero con los maestros. Y me dejó de hablar. ¿cuánto tiempo? Uy, me dejó de hablar como 3 meses, más o menos. Muchísimo. Sí, o sea, me seguía poniendo mi desayuno, pero ¿Tú sí, sufrías? sí, muchísimo. Sí, ella significaba todo para mí, sí era muy, O sea, ¿cambiaste? ¿Por qué cambiaste o qué? sí, públicamente. Seguía haciendo ciertas cosas, pero ya me comportaba más, ¿no? Porque sabía que la había hecho enojar. Es la única vez que yo hice enojar a mamá de tal manera. O sea, en cuestión de la escuela, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, mira, la primaria la pasé gracias a una gran maestra, que fue la Miss Nirsa, que era la maestra directora, que me tuvo muchísima paciencia. El maestro Enrique fue otro gran maestro que tuve, el maestro Jesús, que tenía una gran paciencia. Yo era hiperactivo, soy hiperactivo. O sea, soy una persona que ahora lo definiríamos como déficit De de atención. atención, ¿sí? Incluso yo fui de los primeros chavillos que llevaron a la clínica de la conducta, que está ahí en Polanco, Dios para tener un santo. tratamiento. Pero era tan particular porque cuando me llevan, el maestro Sabino, fíjate cómo me acuerdo de todos ellos, eh, nos da un diagnóstico con medicamento. Y mi padre dice, no, yo no voy a medicar a mi hijo. Me dan las pastillas como 3 días. Yo me dormía. A las 6 de la tarde estaba dormido. Entonces mi padre dice, no, lo estoy dopando. O sea, por Sí, no, supuesto que no. no. Y entonces me meten a hacer deporte. Me ponen a hacer básquetbol, me ponen a hacer fútbol, me ponen a hacer béisbol. O sea, yo me vuelvo una persona para canalizar toda mi La energía. energía, pues sí, Exactamente. claro. Y me topo con maestros que entienden cómo soy yo. Me empiezan a hablar, me empiezan a tratar diferente. Yo era una persona que terminaba mi trabajo antes y me ponía a molestar a todo el mundo porque ya me había aburrido. Entonces, los pobres chamacos alrededor mío decían, "Pues, sí, güey", ¿no? Y por eso yo pasaba con 6. O sea, te digo, yo terminé la primaria porque creo que era de paga y lo tenía que pagar. Porque Pero, cubrían pero, con las cuotas, ¿no? pero fíjate que aprendí, por ejemplo, en primaria, porque yo paso tercero de primaria con 6. Llegó mi mamá y dijo, no, no ha aprendido nada. Se queda en tercero. La que me reprobó fue Mm, mamá. O sea, no me reprobó el órale. maestro, me reprobó mamá. Entonces, a partir de ahí yo tuve una mejoría, digámoslo así, que me permitió pues terminar la primaria honrosamente con un 8, ¿no? Pero nunca fui un estudiante matado en ese sentido. Yo era muy inquieto. La secundaria, en esa época, de las 12 materias, reprobé 10. ¿Por qué? Porque era un desastre, porque me la pasaba con mis cuates, me la pasaba echando relajo con la novia, me la pasaba por todos lados y nunca realmente, pues no tenía broncas. ¿Cuál fue la diferencia? Yo llegué, sabes que en esa época se permitía, llegué a los extraordinarios y de los 10 extraordinarios, podías tener 4 materias rezagadas, les decían, Ujú. ¿no? Yo repruebo 10 materias, creo que nada más pasé educación física y música, nada más. Bueno, Y, y de esas 10 materias yo paso 9, o sea, en los extraordinarios. O sea, paso hasta las materias que todos decían que no pasabas en extraordinario. Entonces ahí fue cuando mi madre me decía, es que Jesús si se concentra, da buenos resultados, pero es tan disperso y es tan inquieto que requiere otro tipo de formas. Terminé mi secundaria, hice preparatoria abierta, fíjate, porque pues, yo me empecé a dedicar a estudiar por mi lado, o sea, me empecé a acostumbrar a hacer las cosas por mi lado porque no encontré lugar, ¿no?, como tal, y me dediqué a hacer la preparatoria abierta. Y ese fue un reto muy particular. ¿Por qué? Porque eras tú el que tenía que prepararte, era tu propia disciplina. Entonces yo solo me iba a la biblioteca de tal hora a tal hora y estudiaba todos los libros que me ponían. Y era como yo agarraba y empezaba a estudiar, estudiar, estudiar. autodidacta. Totalmente.
De ahí consigo un lugar ya en la preparatoria número 6, aquí en la Ciudad de México, y puedo ingresar nuevamente a un sistema, digamos así, escolarizado. Termino la preparatoria e ingreso posteriormente a lo que es la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra máxima casa ¿Y de pasaste estudios. el examen de la facultad? Nunca tuve broncas porque era pase automático, Ok. pero no, ya mi época, digámoslo así, como buen estudiante, es ya en la preparatoria y en la carrera. Y ahí sí yo ya me concentro mucho. En la carrera porque era lo que me gustaba, o sea, me fascinaba. Y en la preparatoria porque ya venía por eso yo adoro esa etapa que estuve en la prepa abierta, porque yo ya sabía mis tiempos, sabía mis formas, me acostumbré a eso. Y los maestros que tuve, la verdad, mis respetos porque entendieron eso y me permitían ciertas libertades para que yo pudiera cursar, pasar los exámenes, aprender más fácil y todo eso se vio reflejado. Nunca tuve problemas en la preparatoria. Ahí fue cuando yo me corregí, pero de niño no, de niño sí era un problema muy serio. Qué padre, que de verdad, bueno, esas historias que bueno, chócala porque yo también estudié mi prepa así. Jesús, y ya, ¿por qué decidiste estudiar ciencias políticas? Pues mira, yo como todo mexicano, quizás fue futbolista. Nada más que me fregué la rodilla también, como todo mexicano. No, yo empecé a admirar mucho a José Ramón Fernández. Él conducía en Televisión Azteca, es un decano del periodismo deportivo. Y decidí estudiar algo que pudiera acercarme a esa actividad. Y él en una entrevista dijo que había estudiado filosofía y letras y no me acuerdo qué otra carrera, no había estudiado lo que pues en esa época no existía comunicación. Entonces a mí se me quedó grabado eso. Dije, bueno, no necesitas, ¿qué carrera necesitas para ser periodista? ¿Qué carrera necesitas para dedicarte a él? Yo, te soy honesto, mi ignorancia no sabía que había una carrera de ciencias de la comunicación, es la verdad. Entonces me empieza a apasionar todo el tema de la lectura política, de los conceptos políticos, y yo me inclino a estudiar ciencias políticas por esa afición hacia José Ramón Fernández y por tener un elemento que me permitiera hacer comunicación. Y considero en ese momento que lo más factible es la ciencia política. ¿Por qué? Porque vas a hablar de política, vas a hablar de economía. Que yo quería ser periodista deportivo, déjame decirte. Yo quería dedicarme al periodismo deportivo. Pero para mí el señor era tan importante en sus maneras, como hablaba, cómo se expresaba, todo lo que decía. Y cuando yo me entero que él tenía una carrera que no era periodismo o ciencias de la comunicación per se, pues yo decido meterme a ciencias políticas porque consideré que era lo más adecuado para poder hacer periodismo en ese momento. Entonces, de esa razón fue. O sea, y ya en la facultad, pues sí, ya se vuelve un apasionamiento brutal. O sea, yo me maravillé, sinceramente, de lo que era la escuela, de lo que era la carrera, ¿no? Y sinceramente fue una época muy bella, ¿no? Muy, muy bella. Que además de todo, me tocaron épocas donde te retaban intelectualmente los maestros, defines muchos conceptos. Yo, sin podértelo decir, sí, yo ya era de la izquierda, no, pero entiendas muchos conceptos, muchos, muchos conceptos que comienzan a manejarse ya políticamente hablando, entiendes muchas lecturas que se van dando en el país, comprendes muchas cosas, pero algo que nunca quise abandonar era el suelo, es decir, no centrarte en el terreno académico solamente, no centrarte en lo que te decían los libros, sino cómo aplicabas lo que decían los libros en la realidad y qué tanto lo que se decía en la realidad era compatible con las ideas políticas que se estaban manifestando. Entonces, la verdad fue una época para mí muy bella que me ayudó muchísimo. Por eso le voy a los Pumas, ¿no? Pero que bueno, a los Pumas le voy desde niño, pero pero que aparte me enorgullezco mucho de ella, ¿no? ¿Y cómo incursionas en el periodismo? Tenías muy claro que querías ser, tu referente era José Ramón Sí. Fernández, entonces, ¿cómo es que entras al periodismo? Entro por mi padre y entro de la manera más, digámoslo así, absurda que te puedas imaginar en realidad, e incluso neoliberal y aspiracionista, por decirlo de alguna Liberal. manera. ¿Por qué razón? Porque yo termino la carrera y entonces tomo una determinación. Voy a tomar un año sabático. Mi padre, como te mencionaba hace un momento, él era chofer de Carlos Aguirre de Grupo Radio Centro. Grupo Radio Centro tenía un área llamada Formato 21, ¿no? Que era el área de noticias, una estación que duró años, siendo la primera, la pionera en dar puras noticias, no había opinión. Eran noticieros de 20 minutos durante todo el tiempo, bueno, 21 minutos.
Y entonces yo le digo a mi padre, me voy de año sabático, ¿no? Y por lo tanto, pues nada más, no te pido nada, nada más me voy de vacaciones, casi un año, ¿no? Me voy con un amigo que era de Tabasco, ¿A dónde? a Tabasco, porque pues él era Ok. de la parte, él era, bueno, es nieto de un ex gobernador tabasqueño. Entonces él me dice, vente para acá, dice, pues pásatele un año tranquilo aquí conmigo. Y dije, pues claro que sí, ¿cuál es el problema, no? Entonces habló con mi padre y mi padre me dice, sí, con todo gusto, te vas a ir. Nada más que ya te hice una cita, era lunes, te hice una cita para el miércoles con Carlos Aguirre. Yo en mi inocencia pensé que me iba a felicitar, ¿no? Porque había terminado la carrera. Llego con él y llegando, me dijo, qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, ve a hablar con el licenciado Enrique Quintana. El licenciado Enrique Quintana, era el director de noticias del Grupo Radio Centro. Bajo con el licenciado Enrique Quintana y entrando lo que me dice es, muy bien, sí, te presentas tal día a trabajar. Entonces ya me habían conseguido trabajo. Yo por eso, Ya te habían hecho la gestión y todo eso, y pues te tú digo ni que fui siquiera estabas producto del enterado. aspiracionismo neoliberal, Guau. porque llegué y yo no tenía ni idea. O sea, me dijeron, te presentas tal día. ¿Qué edad tenías? 20 años, 21 años. O sea, bien chavito. Yo termino, haz de cuenta que cumplo 21 años el 20 de julio y entro a trabajar el 21 de julio. Mañana es su cumpleaños. Exactamente. Entonces, entro el 21 de julio a trabajar, pero yo iba a deportes. Y al área de deportes entro con Daniel Jasso, que era el jefe de deportes. Y después de eso fue muy particular. ¿Por qué razón? Porque me empieza, me empieza a gustar mucho la política. Pero me empieza a gustar gracias a otro jefe que tuve, que se llamaba Carlos Urdiales, que él comienza a involucrarme mucho en los libros. ¿Pero por qué? Porque como yo llego recomendado a final de cuentas por el jefe de la empresa, pues a la gente no le caía. La gente no me quería ahí. Generalmente es así. No me quería ahí. Entonces comienzan a aislarme, comienzan a hacerme a un lado Sí. completamente. Y Carlos me acepta como asistente de operador de audio, con la idea de que yo me iba a aburrir y me iba a ir. Y a mí me meten entonces en esa área. Asistente de El operador operador, de audio. sí, como becario de los operadores. Sí. Y sin embargo yo empiezo a aprender mucho. Empiezo a aprender mucho cómo se hacía la radio, el audio, como la magia de la radio, del audio, la edición, la producción. O sea, empiezo a meterme en un área que en mi vida había pensado yo ni siquiera que existía, así de sencillo. Y Carlos comienza a sentir, yo creo que un respeto, ¿no? Por lo que, la forma como yo me estaba esforzando, porque en realidad pues me tenían ahí de florero, esa es la verdad, sí, yo era un florero. Incluso los operadores no me enseñaban, solamente hubo uno que me enseñó, que es Carlos Reyes, que actualmente es conductor de Unife. Y él me empieza a enseñar a operar, y me empieza a enseñar por una emergencia que hubo. Un día falla una persona, Pues dale. y yo estaba ahí. Entonces Ajá. Carlos ya me había enseñado, como más o menos, y Carlos Urdiales se acerca y están todos con un montón de trabajo. Dicen, pues falta alguien. Dicen, pues dice Carlito Reyes, pues Jesús sabe. Es como que sabe. ¿Quién le enseñó? Pues yo. Y entonces me agarran y dicen, ¿tú sabes hacer esto? Sí, dice. Pues éntrale. Y entonces empezó una frase que utilizo yo mucho, que es, pues a ver qué sale. Yo dije, pues vamos a darle. Total, ¿qué puede pasar? O sea, lo máximo que puede pasar es que traes el Pase algo atole, mal. te digan algo y se Ajá. acabó. Entonces, así empecé yo en la radio. O sea, ahí salimos adelante, afortunadamente, todo eso. Urdiales empieza a tomarme más en cuenta, pero empieza a meterme mucho en estos rollos más políticos. Y yo siempre he sido un admirador de Luis Espota, por ejemplo. A mí Luis Espota, Jorge Barbengoitia, son dos autores que a mí me encantan, es la verdad. Y Martín Guzmán, en fin, entonces Carlos empieza a compartir conmigo muchos de ese tipo de cosas. Y yo me enfrasco ya en la política y dejo ya deportes completamente. Y me centro ya en lo que es la información general. Y ahí empieza mi trayectoria realmente. Siendo operador, aprendo a producir radio, aprendo a producir el audio, como quien dice, aprendo a producir noticias en un momento dado. Posteriormente ya viene un proceso con otros jefes, que es el licenciado Juan Carlos Escobedo, y que me toca ser redactor, ¿no? Posteriormente me ponían a ser coordinador de mesa, es decir, que eras jefe de información de una mesa, no esporádicamente cuando faltaba la persona encargada, y de ahí doy el brinco a la conducción. Todo esto en la madrugada. Déjame decirte que yo trabajé 12 años en la madrugada. O sea, yo fui operador un rato en la madrugada, redactor en la madrugada y debuto como conductor en formato 21 en la madrugada.
A diferencia de mis compañeros, yo era, como lo puedes ver, un parlanchín. Entonces, yo no me sentaba en el guión de solamente lee. Yo empezaba a comentar. Siempre me gustó mucho. ¿Y qué decían? Ah, pues está en la madrugada, nadie lo escucha así, tú habla lo que tú Habla quieras. lo que ¿Algo tú así? quieras. Sí, completamente. Sí, claro, o sea, los jefes decían, pues, ¿quién lo oye a las 3 de la mañana, no? ¿Quién lo está pelando? Dale. Pero así comencé a formarme y posteriormente empezaron a llegar oportunidades. Entré a Radio Red, ¿no? Una estación icónica en la Ciudad de México, cubriendo primero a un compañero, posteriormente me dieron un espacio a las 11 de la noche y ahí conocí a una persona que para mí hoy, hasta el día de hoy, profesionalmente es básica, que es Sofía Pérez Javier. Ella es, hoy por hoy, Sofía es mi maestra en ese sentido. Yo soy medianamente bueno gracias a Sofía, esa es la verdad, porque fue ella la que me enseñó. Me enseñó, prepárate, lee, ilústrate, comenta bien, habla bien, ten ritmo al momento de hablar, exprésate de manera adecuada. O sea, ella como productora es una gran productora y fue una gran maestra, esa es la verdad de las cosas. Y de ahí ya empezó ahora sí que Radio Red, formato 21, vienen los cambios en Radio Centro, aparece la octava, ¿no? Llega Julio Astillero, ¿no? Al frente de la octava, que para mí es el punto de inflexión más importante. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas, Grupo Radio Centro era un grupo corporativo con un estilo muy particular, ¿no? Que no era crítica, que no era de investigación, que no era tan contundente. Cuando aparece Julio en el radar, Julio, al menos en lo personal, no sé el resto de mis compañeros, pero en lo personal, comienza a enseñarme a ver y a hacer periodismo, a tratar de hacer periodismo, a tratar de hacer las cosas diferente. No solamente leer un prompter, no solamente leer un guión, sino profundizar en tus comentarios, que tus comentarios fueran mucho más solventes, que tus comentarios fueran mucho más sólidos, que observaras muy bien lo que pasaba alrededor para poder escribir una opinión, ¿no? Y todo eso es en la época de Julio Astillero, esa es la verdad de las cosas. Ya después, la verdad, a mi querido Rubén Luengas, le agradezco mucho que él me enseñó a ver más allá del árbol. Con Rubén yo aprendí el hecho de ver el bosque completo, de no dejarte llevar por ese árbol que todo el mundo te dice, ahí está el árbol, y todos vemos el árbol. No, hay que ver el bosque, y hay que profundizar en el bosque. Entonces fue esa mezcla en un momento dado, el periodismo de izquierda que ejerce Julio, con esa visión periodística que tiene Rubén, ¿no? Lo que yo he tratado de aplicar, si se puede decir de alguna manera, y siempre de la mano en esa época de mi querido Juan Aguirre, que era mi jefe, y que fue el que incluso me impulsó para ser director de la octava. Ya después terminé el ciclo en la octava y comencé lo que actualmente orgullosamente estoy haciendo ahorita, que es mi canal de YouTube. En YouTube. ¿Cómo es, bueno, antes de dar este paso al YouTube, cómo es que sales de la octava y por qué, después de tanto tiempo, de estar en el Grupo Radio Centro, por qué salir Se del acaba un lugar? ciclo, simplemente Ok. se acaba un ciclo, se cometen errores, como te mencionaba, y tienes que asumir la responsabilidad de esos errores y se acaba un ciclo. Llega un momento en el cual consideras que ya no es el lugar en donde tienes que estar porque o no mereces estar o simplemente ya no vas a dar más, ¿no? Entonces yo sí cometí errores como tal y por lo mismo tenía que concluir ese ciclo y ese ciclo se acabó. O sea, y se acabó de una forma que a mí, fíjate que lo que son las cosas, a mí me deprimió mucho porque era un lugar donde yo iba 25 años. O sea, Sí, bastante. para mí dejar Grupo Radio Centro fue algo muy duro, muy, muy duro. Como O dejaron sea, tu casa. totalmente. O sea, porque aparte fue un lugar donde yo fui muy feliz. O sea, yo amo Grupo Radio Centro y lo voy a amar toda la vida. No pienso regresar, esa es la verdad de las cosas, pero lo voy a querer toda la vida. Pero me llamó mucho la atención el primer día, por ejemplo, cuando me levanto y no sé a dónde ir, porque yo tenía 25 años yendo al mismo lugar, pero yo tenía que asumir esa responsabilidad de irme. Y, y entonces cuando yo dije, ¿qué va a hacer de mí? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Yo en ese momento determino retirarme del periodismo. Incluso lo hablo Ah, con mis caray. hermanos y decido irme. Pero fue muy particular porque en una plaza voy caminando con mi esposa, ¿no? Y se me acerca una persona, un señor. Y ese señor, yo ya había decidido, ya no le sigo, yo ya estoy así. Y ese señor me dice, oye, felicidades por este video. Y yo pensé que me decía por la octava. Ujú. Y no, me dice, te veo en TikTok. Entonces en ese momento me doy cuenta que yo existo más allá de Grupo Radio Centro. Que yo existo como Jesús Escobar y no como Jesús Escobar de Grupo Radio Centro.
Y es cuando decido entonces entrarle de lleno a las redes sociales y a mi marca, a mi nombre, a mi plataforma, a mi canal de YouTube, ¿no? Que para mí de verdad es algo que quiero mucho, atesoro mucho realmente mi canal de YouTube y el canal de TikTok. ¿Por qué? Primero por la maravilla de la gente, de verdad la gente es hermosa, de verdad te lo digo, o sea, la gente que ha forjado esa comunidad es la más maravillosa que he conocido en mi vida. Ah, yo O sea, también, entonces soy maravillosa porque yo estoy totalmente, dentro de esa gente. totalmente por el cariño que me dan, por cómo lo expresan, por la solidaridad que tienen. Empezamos con 1000 personas, o sea, el canal existía, lo tenía con otro amigo, se acabó, no lo seguimos. Cuando yo lo retomo teníamos 1000 personas nada más, abandonado el canal. Y poco a poquito ¿Hace fue cuándo subiendo. empezaste así de lleno en YouTube? De lleno te hablo que fue, yo me voy de la octava en octubre del 22, el canal empiezo a administrarlo de lleno en enero del 2023. O sea, llevamos así de lleno un año y contando estos meses. Y lo que te decía hace rato también, Jesús, realmente yo veo y considero que eres un gran referente en esta Gracias. cuestión de YouTube también, además ya que con tu carrera que ya tenías como periodista en Radio Centro y en La Octava, pero en YouTube te has vuelto un referente porque eres el medio de comunicación ¿Qué tal? Jesús ¿Cómo están Escobar amigos y Tobar. amigas de esta Eres un comunidad? medio de comunicación y tú en ese medio puedes meter lo que estás haciendo ahora, opinión, noticias, diferentes formas de analizar o análisis, pero ya tú eres el medio y eso Sí. me hace fascinante. Sí, fíjate que eso es algo que es muy particular porque después de tantos años en un lugar, de verdad sientes que eres ese lugar. O sea, sientes que eres parte de ese lugar y que la gente te va a ubicar siempre por ese lugar. Cuando tú sales de ahí, por las razones que sean, te encuentras con que eres tú y con que la gente te quiere escuchar a ti y la gente quiere estar contigo. Entonces empieza un proceso de revalorización muy importante, tanto en lo personal como en lo profesional. Y empieza una exigencia muy grande porque te das cuenta que eres tú el responsable de todo. Ya no hay pretextos. Ya no hay de que se le cayó a tal, ya no hay de que el jefe no te deja decir, ya no hay de que el tema fue mal seleccionado por el productor, no, eres tú el responsable de todo ello. Esa es la verdad. Y comienza un compromiso muy bello, muy, muy bello. Mi madre, te digo que tenía un salón de belleza que lo duró años. Para mí, mi canal de YouTube es mi negocio propio. O sea, Ujú. es lo que mi madre hacía con su salón, yo lo hago con mi canal de YouTube. Y el hecho de que tú dijeras, voy a apostarle a mi marca, voy a atreverme a apostarle a mi nombre, como quien dice, sí es algo que lo piensas muchas veces porque, caray, estás acostumbrado a la gotita. Mira, yo acabo de dejar un lugar muy bello para trabajar, que les agradezco infinitamente, de verdad, que es Unife, así se llama el lugar, que es el 8.3 de televisión abierta, en donde conocí gente maravillosa. O sea, los dos jefes que yo tuve fueron tipazos enormes, Edgar Muñoz y Fidel, tipazos. Pero yo dejé el lugar porque ya no podía hacer más y porque decidí apostarle todo a YouTube. Sí, hubo por ahí algunas cuestiones, pero la realidad es que yo ya había pensado en irme. O sea, yo ya tenía que irme. ¿Por qué? Porque dije, después del 2 de junio me voy. O sea, yo iba a tener una pagué. ¿Por qué? Porque ya quiero apostarle a mi canal. Quiero apostarle 100% a mi canal. Entonces, es complicado porque dices, aquí está la gotita. Cada 15 días tienes tu lana, punto y aparte. Pero aquí es apostarle a ser tú mismo. Y eso no tiene valor. O sea, el hecho de que seas tú y solamente tú. Ahora, te soy muy honesto, no es solamente uno. Yo, gracias a Dios, siempre he estado rodeado de mucho amor, de mucho cariño. Mi esposa Raicha ha sido fundamental en todo momento. Ha estado conmigo en los momentos más difíciles, más complicados. Regresó en momentos fundamentales. Me refiero a su importancia, a su preponderancia. Ella desde el primer día me apoyó con el micrófono, me apoyó con la camarita, ella le apostó durísimo mi hermano, por ejemplo, mi hermano Jorge Luis ha estado siempre atrás de mí. Y gente que confía en ti, gente que te dice, vas, güey, o sea, anímate, ¿no? Gente que retuitea el video, gente que lo comparte, gente que te deja un comentario, gente que te ve en la calle y te saluda, gente que te compromete a seguir adelante y te compromete a que eso que estás haciendo esté a un nivel que la gente se sienta cómodo escuchándolo. Yo siempre les he dicho,
No hay objetividad periodística. Yo no creo en la objetividad periodística, para nada. Creo en la rigurosidad periodística, creo en la honestidad periodística. Y eso es lo que yo a la gente les digo, yo les ofrezco esto, ¿no? Y el hecho de que tengas tu canal de YouTube es algo que a mí me hace sentir muy contento, me llena de mucho orgullo, pero me llena de mucho orgullo más que decirte mi canal de YouTube, que sea una comunidad donde la gente se exprese, donde la gente hable, donde la gente discuta, donde la gente se acerque, donde la gente se sienta contenta, ¿no? Informada, crítica de algo que está ahí, ¿no? Sí, de hecho, por eso siempre presentas, cuando inicias, dices, ¿Cómo bienvenidos están, amigos y comunidad, amigas ¿no? de esta O sea, comunidad? realmente eso se me hace muy padre porque es como integrarnos a todos los que estamos ahí al frente, bueno, ahí escuchándote en la pantallita del teléfono, de la computadora, pero realmente lo que hacemos es escuchar, sobre todo yo pienso que es más lo que hacemos, escuchar tu contenido, porque no necesitamos no sé, imágenes o videos, con escucharte es suficiente. Tienes una Gracias. forma de describir las cosas, de analizar las cosas, incluso de hacerlas simples para que nosotros podamos entenderlas. Y eso se agradece infinitamente, porque, híjole, bueno, hay de todo, hay muchas cosas muy, que uno tiene mucho que agradecer, ¿no? Como a Álvaro Alejandro, Ernesto Ledesma, no sé, mucha gente, pero no, sin comparar, Claro. eh, tú eres tu medio. Y lo que siento yo que agrada de eso es este análisis que haces, de llevarnos las cosas muy sencillas, muy simples y que podamos enterarnos incluso de momento, de muchas situaciones. ¿Cómo es que te preparas? Esa es la parte que yo digo, ¿cómo le hace Jesús? Porque Ahí se va. No, es que acaba de suceder algo y a los 5 minutos, 10 minutos, ya nos estás presentando situaciones, soluciones, esto pasó, un análisis muy específico de una situación del momento. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo lo haces? Y además, ¿cómo alimentas un contenido para digamos, 3 tiempos, ¿no? A veces en un día. ¿Cómo le haces? Mira, yo creo que de entrada, por supuesto, tienes que estar empapado. La verdad de las cosas es que yo vivo pegado al Twitter. Bueno, ahora X, ¿no? Perdón, me ganó la edad. Yo vivo pegado al X, reviso mucho las primeras planas, leo mucho a los columnistas. Sí soy una persona muy clavada en ese tipo de cosas. Me gusta estar muy informado. O sea, me gusta estar documentado lo que voy a hablar. Entonces, si de repente, no sé, pasa lo de Trump, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto que busco un experto o una experta que me explique de qué se trata, pero también me pongo a leer, también me pongo a averiguar, también me pongo a buscar datos, también me pongo a buscar contextos, ¿no? Y trato de entender lo que voy a decir. Eso es algo que traté de aprender siempre desde niño, o sea, o que me enseñaron, más bien dicho, la comprensión de la lectura. Entonces de repente yo me pongo a leer, me empiezo a sacar datos, empiezo a sacar cifras, demás cosas, para poder crearme un criterio propio. Y a partir de que yo ya lo entendí, me grabo o lo transmito. O sea, digo, yo ya lo entendí, a ver, yo entendí esto, ¿no? Yo pienso esto de esta situación, con base en esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso es lo que te facilita muchas veces la comunicación, ¿no? Hay grandes periodistas, como tú dices, el nivel de Ernesto, de Alejandro, de Álvaro está muy por encima de tu servidor. Y y uno los toma como referencia a ellos, por supuesto. La manera como escriben, la manera como hablan, la manera como entrevistan, la manera en cómo ellos se expresan, por supuesto. Y todo eso te va sirviendo, te va nutriendo. Tú ves cómo entrevista, por ejemplo, Julio, o por ejemplo, cómo Julio, entrevista sin duda, Ernesto, sí. o cómo analiza Alejandro, ¿no? O cómo Álvaro de repente empieza con datos, con cifras, o Rubén cómo llega hasta el fondo, ¿no? O incluso mi querido Hernán Gómez, cómo es irreverente, ¿no? Y Jairo Calixto, que para mí es un Sí, maestro, me ¿no? O encanta. sea, Total, como más irreverente más todavía. irreverente el sarcasmo, que para ser Sí. sarcástico es una inteligencia No, brutal, sí, ¿eh? Igual que sí. Fernando. Pero todos ellos los sigues, los ves, aprendes cómo tienes que hacerlo y aprendes cuáles son esas técnicas que ellos utilizan muchas veces y eso lo llevas a la práctica, ¿no? O sea, lo tratas de llevar a la práctica tú. Entonces,
yo te podría decir eso, o sea, pues te preparas, porque además tengo un compromiso con la gente, o sea, si yo salgo diciendo una barrabasada, ¿no? Pues la gente con justa razón le va a El día cambiar. siguiente no te Sí, claro. escuchamos. Y la gente va a decir, oye, ¿de qué me estás hablando, padre? Si esto no es cierto, o esto es así, porque eso es lo maravilloso de las redes sociales, ¿eh? A mí es lo que me fascina de las plataformas, que en ese momento la gente te dice lo que piensa. O sea, si le gusta, no le gusta, si estás en un error, si no estás en... A mí no sabes cuántas veces me ha escrito gente y se los agradezco de verdad diciéndome, te equivocaste con esta palabra. Por ejemplo, hace unos días dije inacatable, porque se me fue el avión y era otra cosa, inatacable, ¿no? ¿No? Entonces dije, no es inacatable, ¿no? Es inacatable y yo dije inatacable, ¿no? Entonces, y Sí, no me di ni tenía otro cuenta, contexto. no me di ni cuenta. Y me lo Ujú. escribe la gente y de ahí les lo agradezco porque aprendo. Porque sí Sí. es cierto, se me fue. O sea, es que el otro día le dije Claudia Sheinbaum a Claudia Ruiz Massieu, porque de repente te distraes y la gente está tan pendiente que la gente te dice, te equivocaste aquí. Yo no lo tomo mal. Yo digo, gracias por estar pendiente de lo que uno está haciendo y te ayuda a entender y a crecer y a estar más preparado todavía, porque sabes que la gente sí está pendiente. Y yo creo que mucho es por mi formación de radio. Hay una frase de Jacobo Zabludovsky que a mí nunca se me va a olvidar. Eh, Periodísticamente yo no pienso como Zabludovsky, ni mucho menos, pero tuve oportunidad de tratarlo y como en sus últimos años y como persona, era una persona muy decente y que nunca te negaba un consejo cuando estabas más joven. Y él algo que dijo fue muy cierto, la radio es la radio. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra. En televisión la imagen te distrae, en prensa regresas, pero en radio tienes que aprender a hablar de tal forma que la gente entienda lo que estás diciendo la primera. Tienes que saber explicarte, tienes que saber aterrizar, tienes que hablar como si la gente no tuviera ojos, solamente tuviera oídos. Entonces yo no sé si esa formación de radio fue lo que a mí me permite pues, expresarme como lo hago actualmente, ¿no? Yo creo que definitivamente así es. O sea, realmente nos pegamos ahí en la pantalla a escuchar a Jesús Escobar. Y yo creo que ha sido todo eso. Pero tú, digamos, has hecho un parteaguas en esta cuestión del nuevo periodismo que se ha dado a través Gracias. del Internet y que ahora es en YouTube y vemos diferentes personas que se han diseminado casi como gremlins por todos lados y que está atascado, pero sin duda un periodismo con un en estricto apego a lo que es el periodismo, pues está en Jesús Escobar. Muchas gracias. Entonces, tú cómo, bueno, a partir de esto, Jesús, ¿cómo ves el nuevo periodismo a través de las redes sociales, a través del Internet y a través de estas plataformas como YouTube? Mira, yo creo que no hay ni un nuevo ni un viejo periodismo. Yo creo que el periodismo es el mismo. Es decir, el periodismo es de izquierda, el periodismo es colectivo, el periodismo está a favor de las víctimas, el periodismo es humano. Lo que cambia es dónde lo dices. Antes los espacios eran muy pocos o nulos para hacer periodismo. Existieron durante mucho tiempo en la prensa escrita y siempre ha existido voces, voces que resistieron, voces que lucharon, voces que escribieron contra todo, medios pequeños que trataron de seguir adelante a pesar de todas las andanadas que había. Siempre ha habido. Lamentablemente la mayoría, por supuesto, eran intereses corporativos, los cuales ¿no? siguen presentes y siguen teniendo mayor alcance incluso. Pero lo que viene a las redes sociales yo creo es que abren el espacio a esas voces. Eso es lo más importante. Pero el periodismo como tal yo creo que es muy claro. Yo creo que el periodismo no cambia. El periodismo se va ajustando a la época y tú lo ejerces o no lo ejerces. Y en ese sentido yo creo que la gran diferencia es en dónde lo dices. Las redes sociales te dan la posibilidad de hablar libremente, te dan la posibilidad de decir las cosas que tú quieras decir, te dan las posibilidades de entrar al tema que tú quieras. Pero vuelvo a lo mismo, tienes que ser muy riguroso. Hoy por hoy yo creo que hay grandes periodistas, jóvenes periodistas que son maravillosos y maravillosas. El caso de Manuel Pedrero, el caso de Stephanie Lavalle, el caso de Braulio Luna, el caso de Manuel Hernández Borbolla, el caso de Ricardo Valderas, el caso de Laura Sánchez Ley, el caso, por supuesto, de Vanessa Romero, de Carlos Pérez Ricard. Hay muchos jóvenes, y una disculpa a quien no mencioné ahorita, eh, hay muchos jóvenes que están ejerciendo el periodismo de una manera fenomenal, fenomenal en todos los sentidos. Y que el hecho de estar en esas plataformas les dan esa posibilidad de decir las cosas como ellos lo quieren decir. Y lo acerca mucho a la gente, mucho más a la gente. Es cierto que poco a poco buscan conquistar otros espacios. Yo no sé qué tanto las grandes empresas, las empresas grandotas, se atrevan a abrirse completamente. Yo no lo creo, sinceramente.
pero lo bueno es que existen estos otros y la diferencia es la audiencia. O sea, la audiencia va a decidir quiénes se quedan, quiénes se van, y todo será con base en tu trabajo y en la honestidad de tu trabajo. Yo creo que, insisto, el periodismo es eso, o sea, el periodismo siempre ha sido igual. La diferencia es quién lo ejerce y cómo lo ejerce. Y creo que hay una generación que transmite a través de estas plataformas que nos deja tranquilos a los más viejos porque sabemos que va a haber mucha calidad en cada una de ellos y de ellas, ¿no? Que va a permitir que ese periodismo contestatario, social, de izquierda, que deja hablar a la gente, que escucha a la gente, va a seguir ahí presente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, lo único que tenemos que hacer tal vez es diferenciar quién es periodista, quién es comunicador o quién es un periodista que vende sus credenciales para el Claro. servicio de otras. Mira, yo te comentaba fuera del aire, a mí Páez Varela en una entrevista me dijo algo que siempre se me quedó grabado. Hay buen periodismo y mal periodismo. Yo estoy convencido que hay comunicadores y hay periodistas. Y te lo mencionaba, las empresas de comunicación, los medios corporativos de comunicación, no son lugares en donde puedas ejercer el periodismo como tal. ¿Por qué Así razón? es. Porque tú, por ejemplo yo, que soy muy crítico de Coca-Cola, que soy crítico de Nestlé, que soy crítico de tales cosas, por supuesto que en un espacio así llega el patrocinador y te toma. ¿Por qué? Porque para la empresa, y tiene lógica también, o sea, hablamos de una empresa que tiene que generar ganancias. Entonces, esa empresa, sus ganancias son sus patrocinios. Entonces, si tú le pegas al patrocinador, el patrocinador se va y por lo tanto esa empresa se va afectada. Para esa empresa el área de noticias no es prioritaria. El área de noticias es información, es relación pública, es relación política. Entonces tú informas y hay grandes informadores y hay grandes comunicadores en los medios de comunicación corporativos, gente que te enseña, porque leer un prompter tampoco tú creas que es tan fácil, ¿eh? Y saber interpretar lo que dice ese prompter. Hay gente maravillosa trabajando ahí, pero no está ejerciendo periodismo. Son dos cosas diferentes. El periodismo es distinto. Ahora, es cierto, y ese es un punto interesante, que está la prensa de derecha, que no es tampoco que hagas periodismo. La prensa de derecha es la que responde a esos intereses capitalistas que existen. Y el capitalismo, ¿quiénes son? Los dueños de los medios. Entonces, es muy diferente, y eso, como bien dices, es discernir quién hace el periodismo y quién ejerce la comunicación como tal. Y yo creo que el lugar donde lo haces es determinante, por esta razón que explicaba, porque los intereses de un medio corporativo, que insisto, son muy lógicos, son muy normales, son obvios, porque para ellos lo importante es otro tipo de entretenimiento, ¿no? No van a ser periodísticos. El problema yo creo que es cuando te mienten y te dicen que hacen periodismo, o que hacen con esa comunicación, como lo que pasa en Azteca, que se atreven a lanzar campañas de lodo por lanzar las campañas por Utilizando el decisiones, medio. utilizando el medio, que ojo, por decisión unipersonal. Ni siquiera es que hay un consejo editorial que dijeras, ese Es consejo correcto. editorial determina tratar un tema de cierta Es manera o porque no lo digo tratarlo. yo. Exactamente, Punto. es porque un hombre lo dice. ¿Qué credibilidad puedes tener como medio? Ninguna. Hoy, bueno, estos días se daba a conocer la pérdida de la confianza de la gente en los medios. Y Sergio Sarmiento mencionaba en su cuenta de X que era por culpa del presidente López Obrador. No, en realidad es por culpa de cómo han tratado la información y que la gente se da cuenta cómo le están tratando. Entonces, ahí es donde dices, ¿dónde está la autocrítica del medio? No hay, ¿por qué? Porque para ellos ejercen la manera correcta. Pero, caray, o sea, tú no puedes tratar a la gente como tonta, tú no puedes pensar que la gente no se da cuenta, tú no puedes pensar que la gente es manipulable, tú no puedes pensar que la gente no te va a descubrir. O sea, la gente sabe lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo y cómo lo estás manejando. Entonces, yo sí creo que hay un factor aquí determinante en toda esa discusión y es por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta quién está ejerciendo un periodismo honesto y quién está ejerciendo una comunicación deshonesta. Lo básico, ¿no? De la comunicación o de lo que es el desarrollo institucional. Tu misión, tu visión, tus valores. ¿Dónde están? Totalmente. ¿Cuáles son? Totalmente, mira, porque te mencionaba hace rato, no hay una objetividad periodística. El periodista tiene agenda, el periodista también tiene ideología, por supuesto. Puede ser más de izquierda, puede ser que para mí sea más importante presentarte una nota de violencia que una nota de política, o más importante presentarte una nota sobre derechos humanos. Ya estás marcando una agenda, ya estás diciendo qué pasa, ¿no? Este, Esa es tu agenda, pero es importante que la gente sepa que es tu agenda. O sea, ¿sabes qué? Yo presento las notas tales porque es el tema que a mí me interesa, pero no porque me paguen para hacerlo.
o no porque yo estoy expresando algo por lo que me pagan para decirlo. Son diferentes. Por eso te digo, la objetividad como tal no existe, pero lo que sí debes exigir como público, desde mi punto de vista, y nosotros otorgarlo como tu servidor intento de periodista, es la honestidad y la rigurosidad. Como pueden ver, cambiamos mágicamente de locación. Ahora estamos en un lugar fresquecito, rico. Y pues seguimos con la charla con Jesús Escobar. Y nos quedamos en la parte de los medios, Jesús. Sí, efectivamente, bueno, platicábamos de que a final de cuentas el medio de comunicación es un negocio. Así es algo que no va a cambiar nunca. Y eso es muy importante entenderlo, tanto aquellos jóvenes que quieren dedicarse al periodismo, quieren dedicarse a la comunicación. Es muy importante que lo sepan, que lo entiendan y que lo canalicen de manera adecuada, que no vas a llegar a un medio de comunicación a cambiar su línea editorial, no vas a llegar a modificar su comportamiento, porque efectivamente son un gran negocio, son un negocio de millones y millones y millones de pesos. Por lo tanto, es ahí donde tienes que pensar qué tipo de periodista quieres ser, qué tipo de comunicador quieres ser, quiénes son tus referentes en un momento dado de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y a partir de ahí me parece que es muy importante llegar a conclusiones. Y dentro de esas conclusiones está qué es ser un buen periodista, qué es ser un mal periodista, pero sobre todo, quién sí está ejerciendo periodismo y quién no. Y podemos iniciar simplemente una pregunta hasta cierto punto obvia. ¿Quién es ético y quién no es ético? El periodismo es ética. Si ya no hay ética, ya no hay periodismo. Por más que te digan, por más que te hagan, por más maromas que den, si ya no hay ética, ya no hay periodismo. ¿Por qué? Porque el periodista es una buena persona. Y es una buena persona no en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional per se. Porque estás comprometido con causas sociales, porque estás comprometido con la víctima, porque estás comprometido con el desprotegido, porque estás comprometido con la verdad de las cosas, aunque no guste muchas veces. Entonces, a partir de ahí, ya podemos decir quién sí es un periodista y quién no es un periodista. Y quién sí está ejerciendo la comunicación. E incluso dentro de ese mismo marco o ecosistema, quién ejerce de manera adecuada la comunicación y quién lo hace de manera corrupta. Porque es ahí donde te topas con diversos personajes, con Loret de Mola, con el propio Joaquín López Dóriga, con cada uno de ellos quienes convirtieron el periodismo a la comunicación en una mercantilización total. Esa es la realidad. Y lo acabamos de ver con el gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que destinó millones y millones y millones y millones y millones de pesos, los cuales sirvieron ¿para qué? Para controlar al medio de comunicación. Sirvieron para controlar las notas informativas. Sirvieron precisamente para decirte qué decir en muchas ocasiones. Con Enrique Peña Nieto hubo masacres fuertes en el sentido de que fueron contra la población civil. Tlatlaya es el mejor ejemplo de ello. La represión de Nochixtlán y, por supuesto, la desaparición de los 43, este crimen de Estado. Y, sin embargo, ¿cómo lo trataron los medios corporativos? A mí me consta completamente que muchos medios corporativos taparon ese tipo de información o trataron de desviar esa información hasta que estalló completamente. Y estalló, en el caso concreto de Ayotzinapa, por el caso de los abejorros. Y fue porque la prensa independiente llegó a cubrir esa nota y se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Del equipo de fútbol. Así es, pero ya muchos medios habían hecho ojo de hormiga con el caso de Ayotzinapa, particularmente el caso de Televisa y Televisión Azteca. Entonces, sí es cierto que el hecho de que el gobierno destine tanto dinero a los medios de comunicación te controla completamente. Entonces tú también ahí ya tienes que saber qué tipo de comunicador vas a ser, porque tu medio de comunicación te va a decir que hagas esto, y lo va a decir porque el medio de comunicación es el que controla el espacio. Entonces tú tienes que decidir si lo haces o no lo haces. Y la decisión que tomes es lo que te va a definir como periodista o como comunicador, ¿no? Eso me queda más que claro. Sí, y esta, de alguna manera, las redes sociales y pues el inicio del Internet ha dado una visión y una plataforma muy amplia que empodera ahora a esos periodistas que realmente pueden ejercer el periodismo de manera independiente. Antes, pues ellos, como tú dices, los cooptaban o les decían qué decir o qué no decir o cómo cubrir la nota, con qué perfil, con qué óptica ver la información,
pero ahora las plataformas digitales abren esos espacios a los periodistas que los empodera y que pueden decir la verdad y que o pueden no decir, bueno, si son periodistas reales, vamos a ubicarnos nada más en esa parte de los periodistas de verdad. Y en estos casos hay periodistas como Julio Astillero, que sin necesidad de ponerse un nombre, un membrete a su medio, se apropia del espacio como él mismo, como Julio Astillero. Y en el caso tuyo, igual, como Jesús Escobar Tobar, y Julio, pues, que se llama Julio Hernández, pero le pone Julio Astillero, porque así él decidió... En su columna. Así en su columna que empezó en la jornada, ¿no? Entonces, por eso se pone ese nombre, porque así lo conocían todos sus lectores. Así es. Pero ahora, en esta nueva etapa, ya entrando a la era digital y a la era de los medios digitales, ¿cómo se puede ejercer el periodismo de manera libre? ¿Qué oportunidades pueden tener los periodistas con estas nuevas plataformas? Yo creo que muchas. Realmente sí, yo estoy convencido de que la llegada de las nuevas plataformas cambió el ecosistema mediático. ¿Por qué? Porque le dio voz sobre todo a muchas personas, a muchos profesionistas, a muchos periodistas, académicos, intelectuales, que estaban completamente relegados, que no tenían oportunidad de entrar a los grandes medios o a los medios grandotes. ¿Por qué? Porque cuestionaban el sistema. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, cambiaron las cosas, porque ahora, como bien dices, tú pones tu canal de YouTube y tú decides qué va a pasar en ese canal de YouTube. Tú eres el responsable de la línea de ese canal de YouTube. Tú eres el responsable de lo que ahí se va a publicar y cómo se va a publicar y quiénes van a aparecer en ese canal de YouTube. Entonces cambió completamente todo. ¿Por qué? Porque le estás dando el control ahora a periodistas ejerciendo el periodismo. Ya no como en los medios, que son empresarios, directores, los que ejecutan las cuestiones mediáticas. Aquí en YouTube, en TikTok o en cualquier otra plataforma, estamos hablando de que el periodista tome el control de su medio y como tal va a ejercer el periodismo. Entonces, por supuesto que ha sido una revolución, no de ahora, por supuesto ya tiene tiempo, pero que ha venido a empoderar precisamente a aquellos que ya su calidad hablaba por sí solos, pero les ha permitido llegar, y eso es muy importante desde mi punto de vista, a mucha más gente. Porque la calidad de Julio, la calidad de Ledesma, la calidad de Páez, la calidad de Delgado, la calidad de Hernán, la calidad de Rubén, ¿no? Por ejemplo, está fuera de duda, pero no llegaban tal vez a la cantidad de gente que actualmente, gracias a estas plataformas, llegan. Y por lo tanto el mensaje se convierte en algo mucho, pero mucho más potente, ¿no? Y logras un impacto mucho más profundo en la sociedad, ¿no? Sí, así es, va mucho más puro, Así realmente. Y la verdad es muy afortunado ver digamos, esta nueva generación de periodismo con YouTube. Dentro de esta parte de las nuevas generaciones de periodismo, y también de los estilos de periodismo, ¿qué estilo de periodismo puede definir a Jesús Escobar Tobar? Mira, yo siempre he pensado, y se lo he dicho muchas veces a la comunidad a la que saludamos, por supuesto, no, yo lo que busco es hacer algo riguroso y con honestidad intelectual. Eso es lo que yo ofrezco. O sea, yo no me atrevería jamás a definirme como un periodista al nivel de todos los que mencionamos hace un momento, ni mucho menos. Creo que a mí me falta muchísimo. Pero, eso dices tú. pero lo que sí le digo a la gente es que lo que yo haga, lo que yo diga, es netamente porque creo en eso. O sea, porque estoy convencido de lo que lo estoy diciendo. No es porque alguien me diga que lo diga, no es por ser simpático con alguien, no es por quedar bien con alguien, no es porque alguien me haya pagado. De repente en los comentarios que te llegan en X, ¿no? Antes Twitter, hay mucha gente que te dice, ¿quién te paga? ¿No? Incluso en YouTube me lo han hecho también en TikTok. Y mi respuesta, lo digo con todo el respeto a la audiencia, es mis pendejadas las digo porque yo quiero decirlas, no porque alguien me las pague. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo sinceramente lo que hago y digo es porque lo creo, ¿no? Completamente. Y porque ya lo procesaste, ya lo entendiste y ya vas a pagar, no con una finalidad ni siquiera comercial. Aún y cuando, por supuesto, uno vive de eso, porque estás viviendo de eso también ya en la actualidad, lo cierto es que
no es una prioridad en ese sentido. La prioridad es ser honesto con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, eso lo agradecemos muchísimo. ¿Y qué podemos esperar de tu canal, de tu medio? Hemos visto que pues ya hay espacios en donde se llama la opinión, donde hay otras personas también comentando, donde hay solamente noticias. Hay ya como una diversidad, ¿no? Dentro del canal. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Mira, yo lo platicaba hoy precisamente hace unos días también lo platicaba. Eh, para mí esto va empezando. O sea, para mí no es un tope. Lo que tenemos ahorita es el inicio de algo más, el inicio de consolidar un medio de comunicación, ¿no? En donde la rigurosidad y la honestidad intelectual son los pilares fundamentales del mismo, y en donde podamos llegarle a la gente y podamos ser pedagógicos con la gente y podamos debatir y podamos analizar. Es decir, un sueño que yo tengo y siempre lo he tenido y espero consolidarlo es crear un espacio de libertad, un espacio donde se pueda opinar lo que la gente quiera opinar, donde la gente se regule a sí misma, donde la gente decida qué va a publicar, cómo lo va a publicar y para qué. Y por eso es que yo me siento muy orgulloso que haya gente que confíe en el espacio, como un Federico Bonazo, como un Ricardo Valderas, como un Manuel Hernández Borbolla, como un Luis Guillermo Hernández, como un Sósimo Camacho que se acaba de incorporar, quienes son personas que periodísticamente hablando y analíticamente hablando, yo admiro y respeto mucho y aprendo todos los días de ellos, de lo que publican, de lo que dicen. Entonces, para mí, el hecho de que estén en el canal cada uno de ellos garantiza una credibilidad del canal, porque ellos son personajes sumamente creíbles en su labor. Entonces, para eso va el canal. El canal que vamos empezando, que todavía somos una comunidad, digámosle así, que va en crecimiento y que va a crecer todavía más con el apoyo de la gente, con la confianza de la gente, porque sin la gente no somos nada, eso que quede clarísimo. Puedes tener un verbo maravilloso y puedes ser muy honesto y puedes hacer lo que quieras, pero si la gente no te sigue, la gente no te cree, Y no te apoyan. Se acabó la gracia. Entonces, yo estoy trabajando mucho, y perdón utilizar el yo-yo, pero con todo un equipo de trabajo, no estoy solo, tengo una gran coordinadora de entrevistas que se llama Sofía Pérez Javier, tengo una gran editora que se llama Fabiola, otro gran editor que se llama Armando, otro gran personaje que nos apoya mucho que se llama Carlitos Chiñas, en el ámbito profesional. Y por supuesto también lo que te comentaba, ¿no? Mi esposa, mi familia, o sea, y todo eso es lo que te va llevando a creer que puedes consolidar ese sueño, ¿no? Un Más, medio de comunicación libre, ¿no? perdón, más o menos cuántas personas participan. Pues mira, ahorita ese es el equipo, literal. Tenemos una persona que nos ayuda a la coordinación de entrevistas, ¿no? Tenemos una persona y dos personas que editan los contenidos que se hacen, los programas, por ejemplo, particularmente, lo que es narrativas, lo que es charlas con Luis Guillermo, lo que es Zona Roja de Sósimo, lo que es A Fondo de Manuel, ellos los arman, digámoslo de esa manera, ¿no? Ya lo que ves de tu servidor, las locuras de tu servidor son responsabilidad totalmente mía. O sea, a eso le puedo echar la culpa a nadie, soy yo el que lo sube bien, mal, regular, de repente aparece en mi casa, de repente no. Eso me pasó en un video hace unos días. Pero ellos están encargados de eso. Yo me encargo de la parte literal personal. Entonces somos un equipo en este momento como tal de 5 personas. O sea, oficialmente somos 5 personas, ¿no? Las que estamos trabajando, digamos, en esa parte, más el talento, ¿no? O sea, los conductores o periodistas, no bien dicho, que están en sus Que programas, colaboran. efectivamente, ¿no? Que son otra parte importantísima, ¿no? Y pareciera como que se ve muy sencillo, que está Jesús ahí sentadito y hablando, pero es mucho trabajo, ¿no, Jesús? Mucho. Es mucho trabajo, pero lo disfrutas mucho. Mira, yo lo comparo con una tienda de abarrotes, o más bien dicho, para ser más claros, yo lo comparo con el salón de belleza de mamá. Ajá. Sí. Mi mamá tuvo, como lo decíamos, un negocio que duró 50 años, más de 50 años, y todos los días se levantaba, y se levantaba para abrir su salón, y se quedaba en su salón todo el tiempo posible, y trabajaba durísimo, durísimo, porque a veces que no salía, y ella seguía trabajando, y seguía dándole la constancia. Entonces, yo lo comparo mucho con eso. O sea, es tuyo, es propio y es resultado de tu esfuerzo. Entonces, tú tienes que esforzarte al máximo y tú tienes que trabajar al máximo. Y sí, es pesado, sí, es cansado. De repente
grabarte, meter que la cortinilla, que de repente el fondo, que ahora la entrevista y ahora sube la entrevista y los horarios y, por ejemplo, nosotros ahorita estamos subiendo de lunes a viernes de cajón ya 6 contenidos de cajón, o sea, hechos por tu servidor. ¿Cada cuándo? Estamos, por ejemplo, el en vivo, apenas iniciamos el en vivo, yo no estaba haciendo en vivos, pero en realidad yo empecé el en vivo, deja de decirte, porque falló el Zoom, esa es la verdad de las cosas. Pero fue hace apenas como 2 semanas, sí, ¿no? Yo grababa mi video, lo subía y Sí. ya, y la verdad es que le iba bastante bien, gracias a la gente. Pero un buen día que estaba un tema muy importante que era el de Noroña y el de Sheinbaum, que iba a presentar la presidenta electa a su gabinete, se cayó el Zoom, ¿no? Yo no podía conectarme en el Zoom, entonces dije, pues no puedo quedar fuera de la discusión, Sí. ¿no? Por pura presencia del canal. Entonces me acordé que tenía el StreamYard, ¿no? Y lo metí, entonces me metí. Ahora sí que me metí como todo lo que, como te decía, todo lo que yo he hecho de mi carrera, todo ha estado basado en el a ver qué sale. O sea, nada ha sido como que, ay, lo razoné, no, o sea, todo ha sido, me cayó, lo hice. O sea, nunca ha sido una situación que te dijera, wow, o sea, qué análisis hice y, güey, me callo, ¿no? Me llegó la oportunidad, así ha sido toda la vida, así fue en formato 21. Yo entré al aire en formato 21 porque un compañero no llegó a su turno, literal, fue Navidad. Y el que estaba al aire se tenía que ir porque era Navidad y no había nadie. Y me dijeron, éntrale tú. Y yo dije, pues, ¿qué puede pasar? Así Bueno, fue. pero es que eso no lo podrías hacer si no tuvieras las tablas que tienes, si no tuvieras la experiencia, si no tuvieras esa capacidad de análisis y todo lo que ofreces, realmente no lo podrías hacer. Fíjate, yo en esa época tenía 26. Te dije, te platicaba de operador, igual, éntrale, le entré. O sea, que a ver qué sale, ¿no? Pues salió. Cuando entramos a la octava, que me tocó cubrir, la primera vez que yo cubrí a Julio, también fue así. O sea, me hablaron y me dijeron, pues bien, vete. Y dije, pues voy. No, cuando me pasaron de la noche al día en Radio Centro igual, me dijeron un día antes, vienes a cubrir a tal, dije, pues voy, ¿no? O sea, y yo creo que esa es la lección más importante que he aprendido, una de las más importantes en el terreno profesional. No te limites, anímate a hacer las cosas, anímate y listo. Y a ver qué sale, ¿no? Pero no tengas miedo de hacerlas, ese es el punto, o sea, no tengas el temor de hacerlas. No le tengas miedo al fracaso, todos vamos a fracasar, todos hemos fracasado y todos vamos a seguir fracasando. La diferencia es si te levantas o no te levantas, la diferencia es si aprendes o no aprendes de ese fracaso. Eso es lo que te va a ayudar, porque todos vamos a conocer el fracaso y algunas veces lo conocemos de manera muy dura y algunas veces lloramos ese fracaso y algunas veces nos sentimos muy mal por ese fracaso y algunas veces perdemos gente querida a nuestro alrededor por ese fracaso, pero aprendes. Es como la vida te enseña y pues tienes que seguir adelante, no hay más, ¿no? Así es. Y hablando de estilos de periodismo, hablábamos, bueno, aparte de la entrevista, de Julio Astillero, que él tiene un estilo muy agudo y, pues sí, muy puntiagudo, ¿no? De alguna manera de buscar y extraer la noticia. Nos platicabas de esa situación que tuvo con Anabel Hernández, ¿no? Sí, fíjate que, digo, yo sé que mucha gente de nuestra comunidad, y no me maten por eso, no tiene una opinión de Anabel. Yo, en lo personal, tengo una relación con Anabel, es mi amiga, ¿no? Podemos diferir en muchas cosas, pero es alguien que yo aprecio, esa es la verdad, y que conmigo en lo personal siempre se ha portado muy bien, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, y a Julio le tengo también un respeto y un aprecio por las razones que comentábamos, ¿no? De que no llegó a la octava, las oportunidades que me dio y demás. Entonces, por ejemplo, ese día que bueno, que Julio la entrevista, ¿no? Y viene el debate, yo de broma les decía, era como ver pelear a tus papás, ¿no? De repente, o sea, dos personas que les tienes un aprecio que se empiezan a discutir. Papá y mamá pelean. Ándale, pero creo que fue uno de los ejercicios más interesantes que hemos visto en mucho tiempo y que ayudó en muchos sentidos a delinear de una u otra manera formas de ver las cosas, o sea, entender las cosas. Porque mira, no lo estoy personalizando, no me estoy refiriendo a Anabel ni mucho menos, pero yo sí creo que vivimos un sexenio en donde las pruebas dejaron de ser importantes. Y particularmente lo digo en referencia aquí, sí lo personalizó, el caso de Latinus, ¿no? Por ejemplo, muchos de sus reportajes, muchos de sus testimonios no llegaban a nada y eran puro ruido.
lo No acabamos. tenían sustento. No tenían un sustento y ojo, a ver, si tú haces un reportaje de investigación, partes de una hipótesis y tienes que comprobar esa hipótesis. Así está periodismo 1, digámoslo así. No, si yo presumo un reportaje de investigación y te digo, saca tus propias conclusiones, eso no es un reportaje de investigación. Mejor di que es una columna de opinión. Mejor di que es un artículo, pero no me digas que es un reportaje de investigación. Y no me digas que estás denunciando un hecho de corrupción cuando no te consta ese hecho de corrupción. Y no solamente ese caso de Latinos, lo acabamos de ver con ProPublica, un medio sumamente prestigioso, muy importante, New York Times, que para algunos, en lo personal no, pero para algunos es la Biblia, ¿no? Quienes lanzan notas completamente de inferencias. Entonces, en ese tipo de discusiones, cuando dices, ¿dónde están tus pruebas? En el caso de ProPublica, ¿dónde están las pruebas? El mismo reportaje dice, no, pues es que no hay pruebas. Entonces, ¿cuál es tu intención? Tu intención era golpear. Tu intención era denostar, tu intención era manchar, incluso algo más serio, manchar un proceso electoral, metiéndote, interviniendo por órdenes de un agente como la DEA, que te dice, te filtro el dato, te filtro la información, porque ese es un detalle, también no creas, que se derivó de todo esto, de toda esta discusión, y que es muy importante entenderlo aquí en un futuro. ¿Qué haces con los datos que te filtra una entidad de gobierno? A mí me lo ofrecieron cuando yo era director de la Octava. Hubo una dependencia que llegó y me dijo, te paso este dato para que hagan una nota sobre esto. Yo no lo acepté. ¿Por qué no lo acepté? Porque dije, a mí ninguna dependencia me va a decir qué decir. Así de sencillo. Y dos, porque dije, ¿por qué no quieres firmarla? ¿Por qué no quieres que yo diga mi fuente fue tal cosa? Eso es diferente. Tú como periodista sabes eso. Si a ti la DEA llega y te da mi información, tú la revisas. Y más alguien como Tim Golden, que no es un niño. Es que, ¿no? como tú dices, es de periodismo 1. O sea, cada género periodístico tiene una metodología específica. El periodismo de investigación, el análisis, la crónica, todo, cada uno lleva un proceso propio. ¿Cómo puedes decir algo que es una sospecha y ponerlo ahí como si fuera una noticia? Claro. Pues no tiene fundamento, ¿no? Claro. No, y lo haces con una intención, porque insisto, además, ni Tim Golden, ni López Dóriga, ni Loret, ni Víctor Trujillo, ni Dresser son gente ignorante, son gente muy preparada, son gente inteligente. Entonces, ellos saben muy bien lo que están haciendo, lo saben perfectamente. O sea, no hay de que, ay, me equivoqué, ay, me confundí, ay, perdón. No, porque aparte, también entramos a esa cultura del cabezal, del titular. ¿Qué quieres decir con tu titular? Tú sabes que en la actualidad mucha gente no lee la nota. Se va con el puro titular y el parrafito. Si tú juegas mañosamente con ese titular, tienes una intencionalidad. Y yo creo que eso es algo que como audiencia, me pongo del lado de la audiencia, derivó de todas las discusiones que vimos. Y es algo que es muy importante aprenderlo, también como el comunicador o el periodista o quien ejerce el micrófono como arma o como forma de expresión, que tienes que comprobar lo que dices y tienes que sustentar lo que dices o aclarar que es tu opinión. O sea, es mi opinión y yo creo esto, punto. Pero no se vale acusar a alguien por un interés netamente político y quererlo pasar como un ejercicio periodístico, ¿no? Así es. Tú tienes tu medio de comunicación y tu medio es un negocio, ¿cierto? También, sí, recibes una ganancia económica, se podría considerar así. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Yo creo que hay una diferencia sustancial en lo que decíamos. ¿Qué define lo que tú dices? ¿El dinero o el contenido? En lo personal es el contenido. O sea, entonces ahí ya tu línea editorial está por encima de cualquier asunto financiero. Hay gente que a mí se me ha acercado para financiar el canal. En la época electoral se me acercaron de varios partidos políticos. Me dijeron, oye, le metemos lana al canal. Yo nunca acepté. Nunca lo acepté. Incluso se ha acercado gente de manera privada a decirme, oye, grábame este comercial, oye, mete esta mención, oye, mete, por ejemplo, estás hablando y de repente podemos poner un café y tomas café y dices, ay, este café tal, no, y haces una mención y yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque lo importante es el contenido. Ya el apoyo que nos da la gente es lo que nos ayuda muchísimo, por supuesto, y la gente, por eso yo siempre les digo, la gente es la que mantiene el canal, por eso uno se debe a la gente, porque si la gente te hace el honor, el favor
de detenerte en la calle, saludarte, tomarse su tiempo para saludarte, para darte un abrazo, para decirte que le gustas, para cuestionarte, eso es lo más hermoso de todo esto. ¿Por qué? Porque es la gente la que hace el canal. O sea, ellos son los que lo mantienen. Es cierto, Jesús. Y incluso yo he visto que no hay comerciales que me interrumpan cuando veo tu canal. ¿No lo tienes con esa parte de la monetización? No, únicamente la monetización que hay es al inicio, que es lo que YouTube te permite, que es lo que te genera con las visualizaciones de la gente, pero yo no he entrado todavía a ese acuerdo de que puedan meter ahí un comercial o un patrocinio, eso, y difícilmente, yo sinceramente, si tú me lo preguntas... Pero te daría más ingresos. Sí, pero a costa de, ¿no? Yo creo que lo importante para mí es lo que tienes que decir, lo que vas a decir y por qué lo vas a decir. Y lo más importante para mí es el compromiso con la gente. Con la gente eso es lo más importante. Entonces, el estar metiendo ciertas marcas, pues siento yo. No estoy diciendo que tenga que ser así, no estoy diciendo que la gente tenga que compartir mi opinión. Yo creo que al meter ya ciertas marcas en ciertos momentos, te comprometes. Entonces yo en lo personal, perdón por la burrada, en lo personal considero que entre menos tenga ese tipo de cosas, más libertad tengo. Híjole, qué maravilla. Entonces, saber eso es importante porque entonces realmente tú vives de tus audiencias. Totalmente. Y la audiencia, pues sí, tiene que también estar comprometida, tiene que de alguna manera decir, si quiero un periodismo puro, si quiero un periodismo inteligente, si quiero un periodismo que realmente me aporte un valor agregado a mi vida, a lo que escucho, a lo que hago, a lo que pasa a mi alrededor. Entonces, yo creo que sí tenemos que de alguna manera comprometernos también nosotros de manera incluso aportando económicamente como ciudadanos. Eso me decía el otro día Ina Afinogenova, ¿no? Afinogenova. Gran periodista ella. Sí, me decía, pues sí, hay que entrarle también con dinero. Apoyen, si quieren esos medios buenos, pues entrenles con dinero. Entonces yo les invito a que apoyemos al canal de... E incluso te voy a decir una cosa, y luego hay gente que no hay, o sea, también luego hay gente que dice, pues no tengo chance. Yo por eso siempre les dije, a mí cuando he estado en las juntas con los, como decías, en partners de YouTube, que son los asesores, a mí lo que me dijeron ellos es, a ver, hay una regla básica que YouTube mueves el algoritmo, ¿no? Y te ayuda a tener visualizaciones. Y la gente a través de sus visualizaciones te ayuda en el financiamiento. Que es, ves el video, le das me gusta, das un comentario en la cajita de comentarios, no tanto en el chat en vivo, sino en la cajita de comentarios, compartes el video y te suscribes. Con esas partes, la gente te está apoyando muchísimo. Si amén pueden echarte la mano financieramente, excelente. Pero si hacen las primeras 5, te ayudan muchísimo. Pues hay que decirles que apoyemos a Jesús Escobar así. Muchas gracias. Porque sí, es que realmente también necesitamos un compromiso como ciudadanos. Y dentro de ese compromiso, Jesús, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos detectar qué periodista, bueno, ya estamos hablando de la ética, ¿no? Pero en digamos, en este mundo, en esta mar del internet, donde vemos miles de opciones diseminadas como gremlins, ¿cómo podemos discernir cuál es el bueno y cuál es el no tan bueno, ¿no? Mira, yo creo que es eso, yo creo que es la ética. Yo creo que la gente, sea un medio tradicional, sea un medio alternativo, la gente tiene que ver 3 cosas al momento que expresas una opinión. La congruencia con lo que le haces, la honestidad con lo que lo haces y el sustento con el que lo haces. Yo creo que con eso la gente define bien quién está hablando porque tiene que hablar con argumentos, quién está hablando por hablar y quién está diciendo mentiras, ¿no? Y quién está definiendo ese mismo contenido, porque en todos lados lo hay, ¿eh? O sea, en todos lados hay gente que miente, en todos lados hay gente que se comporta de cierta manera, en todos lados hay gente que actúa de manera irresponsable al aire. Yo no me meto en el terreno personal, me refiero únicamente en el terreno profesional, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental en lo profesional, ¿no? Creo que es que tú como audiencia, ¿no? Y ahí nos involucramos todos, es detectar eso, ¿no? La honestidad de la persona que está hablando, la congruencia con la que está hablando y el sustento. Porque a lo mejor no piensas igual, a lo mejor dices, yo soy enemigo, te soy honesto, de colonizar a la gente. O sea, esa idea que de repente hay de que les digo las cosas para que piensen como yo, a mí me parece algo desechable. Yo siempre he sido y siempre he dicho, yo doy mi opinión
y habrá quien coincida conmigo y habrá quien no. Y a los dos los valoro muchísimo y de los dos aprendo, ¿no? Así es. Y pues, ¿qué podemos esperar de Jesús Escobar hacia el futuro? Pues el mismo compromiso, la misma honestidad, la misma entrega, ¿no? Que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? El mismo agradecimiento siempre con la gente. Tú ahorita mencionabas, vives de las audiencias, sí, vivimos de las audiencias. Y particularmente eso es lo que nos llena también de mucho orgullo, ser un medio, digamos de esta manera, que está de la mano con su comunidad. Porque no se trata de que el nombre puede ser Jesús Escobar, pero realmente el canal lo hace toda la comunidad. Y en ese sentido, de nuestra parte, lo que hay es lo mismo que hay de la comunidad, ¿no? Seguir para adelante, ¿no? Diría mi madre, arriba y adelante, dignificando lo que hizo el asesino ese de Luis Echeverría, ¿no? Mi madre lo dignificó y decía arriba y adelante, ¿no? ¿Y algo más que puedas o que quieras agregar? Pues únicamente agradecerte de verdad que me hayas invitado a tu programa, que tiene un nombre muy pesado, te soy honesto. Al hablar de referentes, que me consideres algo así inmerecidamente, porque no me considero así ni mucho menos. Eso dicen todos los que he entrevistado. No sé por qué. Pero la realidad me siento muy, muy honrado. Te soy honesto, me siento sumamente honrado de que me hayas invitado y de que te hayas tomado el tiempo, por supuesto, de permitirme compartir con tu audiencia algunos puntos de vista, ¿no? Al contrario, yo soy la complacida, yo soy totalmente contentísima. Estoy muy emocionada de que nos hayas aceptado estar aquí en este espacio y pues realmente sí eres un referente y ha sido curioso que la mayoría me ha dicho, no, es que yo no soy nada de eso. Y es precisamente porque lo son y nosotros los que los vemos y estamos escuchando sus contenidos y todo lo que hacen, realmente lo creemos así. Muchas gracias. Son nuestros referentes. Gracias. Mil gracias, Jesús. No, hombre, a ti. Bueno, pues seguimos en la próxima. Soy Claudia Jurado. Si les gusta nuestro contenido, síganos y quédense con nosotros en los siguientes contenidos de referentes. Mil gracias.